¿Qué tal, amigos de BPI TV? Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Vamos a escuchar declaraciones de la gobernadora Laidy Gómez. Bueno, como lo indicamos el día viernes, visto que la problemática de la basura sigue siendo una realidad, que independientemente de la forma, los modos, los procedimientos, la gente del Táchira lo que pide y exige y le interesa es la solución, y de que nosotros no podemos llevarle a las comunidades la solución diciéndole, mire, pero es que en la ley, el procedimiento, los recursos, a la gente hay que darle soluciones directas, soluciones fácticas. Nosotros nos dedicamos todo el fin de semana a buscar una salida legal a la problemática, una salida legal que nos permitiera asumir la competencia y a su vez que nos permitiera manejar recursos que se destinen para lo que es la disposición final de los desechos sólidos. Hemos venido escuchando una serie de planteamientos que no le dan solución a la problemática, y yo ayer lo decía en algunos medios de opinión, que me preocupaba de manera especial que a pesar de que el vertedero tenía una excepción para poder recibir los desechos sólidos del Hospital Central, no había existido la atención al llamado que yo hacía para poder atender por lo menos la problemática del Hospital Central, porque cuando hablamos de salud, la salud no espera, la salud de los niños del área pediátrica no espera, la de los pacientes que se están interviniendo, los que llegan a emergencia. Visto que no se pudo articular ante el llamado que nosotros hacíamos, pues eso también generó que aceleráramos nosotros la decisión para poder manejar la competencia de manera directa y poder direccionar recursos, ahora sí en condiciones legítimas y apegadas a los procedimientos, y desde hoy asumir la competencia sobre el vertedero de San Josecito, que es donde se maneja la disposición final de los desechos sólidos. Hoy, luego de una jornada de trabajo toda la semana, prácticamente Semana Santa la dedicamos a trabajar sobre esto, hoy voy a firmar aquí en presencia de los medios el decreto número 75, donde estoy dejando sin efecto el decreto firmado por el anterior gobernador, donde le daba la competencia a las alcaldías sobre el tema de la disposición final. Y le estoy anunciando al Táchira que a partir de hoy estoy retomando la competencia para darle la cara a la población del Táchira respecto a lo que es la disposición final de los desechos sólidos. Quiero aclarar que al retomar la competencia, yo me estoy haciendo responsable como gobernadora en lo presupuestario y en lo administrativo para empezar a manejar el vertedero de San Josecito. Pero también hago un llamado a las empresas recolectoras que tienen una tarea y una competencia totalmente distinta a lo que nosotros estamos asumiendo aquí. El vertedero lo debemos abrir esta semana, ya a esta hora están los operadores activando una maquinaria, estamos trasladando equipos mecánicos y estamos trasladando lubricantes, y ya estamos designando los maquinistas para que a más tardar en horas de la tarde arranque una de las máquinas que se van a asignar para el vertedero. Y el día de mañana, o quizás en horas de la noche, estaríamos trasladando otra máquina para poder barrer los patios del vertedero y comenzar a depositar los desechos sólidos que tienen a la ciudad de San Cristóbal inundada en basura. Estaríamos habilitándolo máximo en 2 días, por la emergencia de alerta sanitaria que tenemos, no solo en el Hospital Central, sino en todas las comunidades del municipio de San Cristóbal y la zona metropolitana del estado. De manera tal que desde el día de hoy, la gobernación del estado Táchira vuelve a asumir la responsabilidad en materia de desechos sólidos. La recolección sigue siendo competencia de las alcaldías porque eso es una norma constitucional. Y a pesar de que en este país a veces las leyes se relajan y se estiran y se hacen casi que una manga a la medida,
la gobernadora del estado Táchira no va a pifiar legalmente a ponerse a decretar situaciones que estén fuera de la legalidad, porque es muy probable que a nosotros sí nos apliquen las auditorías correspondientes. De manera tal que yo hago un llamado a las empresas recolectoras de basura, a las cuales hemos apoyado en reiteradas oportunidades para la operatividad, a que se continúe con sus obligaciones y con sus deberes asignados por las diferentes alcaldías, y nosotros desde el día de hoy estaremos garantizando la operatividad, el funcionamiento del vertedero de San Josecito, que es donde se maneja la disposición final de los desechos sólidos de la mancomunidad de 10 municipios que comprenden el área metropolitana del estado Táchira. Me permito leer el decreto. Decreto número 75. Laidy Gómez, gobernadora del estado Táchira. En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los numerales 1, 3 y 4 del artículo 52 de la Constitución, artículo 34, numerales 1, 3 y 4 de la Ley de Administración Pública del estado Táchira, artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral de la Basura y artículo 8 de la Ley de la descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público, considerando que el gobernador del estado Táchira es la máxima autoridad del Ejecutivo Estatal y dirige el gobierno de la Administración del Estado de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes, considerando que el Ejecutivo del estado Táchira, mediante decreto 576 de fecha 3 de octubre del año 2017, publicó en Gaceta número 8814 de la misma fecha la transferencia a la alcaldía del municipio Torbes la competencia referente a la disposición final en materia de residuos y desechos sólidos, considerando que el servicio público de la disposición final de residuos y desechos sólidos es una competencia cuya titularidad corresponde al Estado, considerando que el ejercicio de esta titularidad que le permite evaluar la calidad del servicio público transferido a la municipalidad es un deber de la gobernación tutelar el interés general de los municipios que depositan sus residuos y desechos sólidos en el vertedero a cielo abierto de San Josecito, municipio Torbes del estado Táchira, considerando que en la actualidad no existe la prestación del servicio público de disposición final en el vertedero a cielo abierto de San Josecito, municipio Torbes del estado Táchira, a pesar de haber sido transferida a dicha municipalidad la competencia, lo cual ha traído como consecuencia un fuerte colapso por el indiscriminado depósito de acumulación de residuos y desechos sólidos, considerando que el depósito indiscriminado y sin tratamiento sanitario ambiental ni de control técnico está provocando la contaminación del medio ambiente en ese lugar por emisión de gases de efecto invernadero y material particulado y suelos, por vertimientos de lixiviados, que trae como consecuencia frecuentes incendios y explosiones que suspenden la prestación del servicio de recolección y depósito de residuos y desechos sólidos, considerando que las circunstancias afectan gravemente en la actualidad la prestación del servicio público de recolección, depósito y acumulación de residuos y desechos sólidos, el cual debe garantizarse de manera continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, para no comprometer, como ha ocurrido hasta la presente, desechos fundamentales de los ciudadanos de los municipios que se sirven de ese vertedero a cielo abierto, como los de la salud, el ambiente sano, la paz y el sosiego. Considerando que es un hecho público, notorio y comunicacional que la alcaldía del municipio Torbes carece de suficientes recursos financieros, tecnológicos, materiales y humanos para convertir el vertedero a cielo abierto de San Josecito del municipio Torbes del estado Táchira, que es una obra de ingeniería de alto costo, considerando que la conjugación de todas las anteriores circunstancias llevan al Ejecutivo General del estado Táchira a decidir la reversión inmediata del servicio transferido a fin de emplear la prestación efectiva del servicio, disposición final de la basura, otros procedimientos legales que incluyan distintas formas de participación en el tratamiento y solución
de la grave problemática existente en el vertedero a cielo abierto de San Josecito, referida a la recolección, depósito y acumulación de residuos y desechos sólidos, la cual debe ser erradicada lo más pronto posible. Decreta, artículo 1, se deja sin efecto por las motivaciones antes expuestas el decreto número 576 de fecha 3 de octubre del 2017, publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira bajo el número 8814 de la misma fecha, mediante el cual se transfirió a la Alcaldía del municipio Torbes la competencia referente a la disposición final en materia de residuos y desechos sólidos. Artículo 2. A partir de la presente fecha, el Ejecutivo del Estado Táchira revierte y asume la competencia referente al servicio de disposición final en materia de residuos y desechos sólidos. Artículo 3. Notifíquese del contenido íntegro del presente decreto a la Alcaldía del municipio Torbes, a la Contraloría General del Estado Táchira, al Consejo Legislativo del Estado Táchira, a la Procuraduría General del Estado Táchira y al Ministerio del Poder Popular de Ecosocialismo y Aguas. Artículo 4. Publíquese el contenido íntegro del presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado Táchira. Artículo 5. La Secretaría General de Gobierno velará por el cumplimiento del presente decreto. Comuníquese y publíquese dado, firmado y refrendado en el Salón del Despacho del Poder Ejecutivo, en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de San Cristóbal, en el acto presente. Procedo a firmarlo. Como ustedes pueden observar, le anuncio al Táchira que desde el día de hoy, a las 11:45 de la mañana, la Gobernación del Estado Táchira asume la competencia del vertedero de San Josecito y asumo la competencia y me hago responsable frente al Táchira de el manejo de los desechos sólidos, del depósito de desechos sólidos que deben recolectar las alcaldías del Estado Táchira, de manera tal que también le informo a los ciudadanos alcaldes que desde hoy respondo yo como gobernadora del Estado Táchira por la disposición final de la basura y les exhorto a que ustedes articulen una política de fondo más que de forma con respecto a la implementación de la recolección de residuos. Yo los invito a que se presenten propuestas ante los entes ministeriales para establecer políticas de saneamiento ambiental en los municipios del Estado Táchira, para establecer la aplicación de container que permitan brindar ornato y permitan minimizar los riesgos sanitarios, visto que hemos visto la basura sin ningún tipo de técnica en lo que respecta a los colectores que deben existir en las ciudades, en las capitales, en las diferentes áreas comunes. Y yo asumo con plena responsabilidad, como lo acabo de firmar, la disposición final de los desechos sólidos. No puedo asumir la recolección porque constitucionalmente no tengo la competencia. De todas maneras, sigo y seguiré brindando mi colaboración para que las alcaldías puedan ir avanzando en políticas de saneamiento ambiental que permitan brindar ornato y permitan brindar saneamiento a todos los espacios públicos que hoy se encuentran bajo una efectiva contaminación que está afectando a toda la colectividad, sobre todo de las zonas metropolitanas del Estado Táchira. Gobernadora, cambiando un poco el tema, en la Semana Santa fue secuestrado un futbolista profesional en Ureña y aparentemente apareció ayer. Esto evidencia de que no se está cumpliendo con los cuadrantes de seguridad en la zona fronteriza porque él desapareció en Ureña y hasta el momento ha habido mucho hermetismo. Se suma a esto también las 50 desapariciones forzosas que se han denunciado a organismos internacionales, ONG, fundaciones allá mismo en la frontera. ¿Cuál es el pronunciamiento de la gobernadora Lady Gómez con respecto a este tema? Bueno, por supuesto que muy preocupados. A veces la gente de los municipios de la zona norte y de la zona sur nos dicen, gobernadora, pero a usted nada más le interesa la frontera hacia Ureña y San Antonio. Y no es que nada más me interese esa zona de la frontera, me interesa todo el Estado. Pero hay una realidad que no se puede tapar el sol con un dedo. La inseguridad en los espacios fronterizos. Los delitos que se han venido incrementando. Yo miro con muchísima preocupación
que en este país hemos tenido años con muchos problemas y hoy estamos en una crisis colectiva en todas las áreas. Pero el Estado Táchira hoy, desde los municipios fronterizos de Ureña y de San Antonio, viene incrementando y desatando delitos que habían desaparecido del panorama del Estado Táchira, como es el delito de la extorsión y del secuestro. El delito de la extorsión y del secuestro, que generalmente se materializa por grupos armados que actúan al margen de la ley. Grupos que son irregulares, llámense como se llamen o vengan de donde vengan, actúan al margen de la ley. Y pareciera que ya están tan adaptados a la acción irregular de la extorsión y del secuestro, que ya nosotros en lo que va de año, que no alcanzamos el primer semestre del año 2018 y ya llevamos registrados, porque hay hechos que no se registran, ya llevamos 2 secuestros en el municipio Pedro María Ureña. El primer secuestro realizado el día 16 de enero, que es de un productor, de un empresario que se dedica al área de la venta de agroquímicos y productos agropecuarios. Y este segundo secuestro que se realizó la semana pasada de un joven deportista, miembro de Ureña Sport Club, un joven conocido en el pueblo, de manera extraoficial. Conocí en horas de la mañana que este joven ya estaba en su hogar, ya estaba, vamos a decir, liberado. Sin embargo, no hemos escuchado aún los pronunciamientos oficiales de cuál fue el modus operandi, de qué manera se rescató, si existió cobro, si existió alguna extorsión para entregarlo. Por supuesto que damos gracias a Dios y a quienes hayan intervenido para lograr el rescate de este joven tachirense, pero nosotros no podemos decir que es que a la gente la secuestran, no sabemos qué pasa y la gente aparece en su casa. La población necesita saber de qué manera se están haciendo estos rescates, cuáles son las medidas de previsión que recomiendan los organismos de seguridad, cuáles son las acciones de los organismos de seguridad para generar este tipo de acciones, porque la persona que se secuestró el 16 de enero todavía no se sabe nada qué pasó con ellos. Hoy, afortunadamente y gracias a Dios, este joven llamado Michael Vivas, ya de acuerdo a información extraoficial, se encuentra con sus familiares, pero también queremos los pronunciamientos oficiales de los organismos de seguridad, destacando que el gobierno regional no tiene la información oficial porque nuestra policía regional del estado Táchira sigue intervenida. Eso es porque la gente dirá, bueno, pero la gobernadora ¿cómo no tiene la información oficial? Bueno, es que la policía del estado Táchira, que es el ente que maneja las políticas de seguridad del estado, sigue intervenida. Ahora bien, yo hago un llamado, más que a satanizar o a decirles lo hacen bien o lo hacen mal, hago un llamado porque hay una realidad. Los esquemas de inseguridad en la frontera se siguen presentando. Las situaciones de extorsión, de secuestro se siguen presentando. Seguimos viendo situaciones de orden público muy preocupantes. Yo voy a hacer jornadas a las comunidades en los municipios fronterizos y lo primero que me traigo cuando me regreso de los municipios fronterizos son una carpeta así de denuncias por extorsión, de denuncias por situaciones irregulares, de denuncias por afectación a la integridad y a la seguridad de muchos ciudadanos en la frontera. Entonces yo hago un llamado a que se fortalezcan las políticas en materia de seguridad y en los espacios fronterizos se tomen medidas adicionales porque los grupos irregulares en la frontera siguen siendo una realidad. Ahora, el 20 termina ya la intervención de Politacho. ¿Ya tiene usted conocimiento con respecto a qué pasaría o se quedaría en manos del gobierno? Bueno, yo debo destacar que en las visitas que yo he realizado a diferentes ministerios de Caracas, yo visité al ministro de Interior y Justicia para solicitar alguna dotación de equipamiento para protección civil, para la misma policía, que a pesar de que la tengo intervenida, he solicitado la homologación de sueldos para ellos, he solicitado la atención con las patrullas, he solicitado muchísimas cosas para la operatividad. Frente al vencimiento del decreto que deja a la Policía Regional del Estado Táchira en manos de la operatividad del ministerio, no nos ha llegado ninguna información. Yo pregunté al ministro qué procedimiento se iba a llegar en el momento que se venciera la intervención. Y la información que me dan era que ellos estaban evaluando por algunas medidas de seguridad, por algunos esquemas de soberanía, que era un estado fronterizo y que ellos tenían algunas tareas adicionales por las cuales la policía estaba intervenida. Que en el momento de llegarse la caducidad de esa medida se notificaría o se decretaría cuáles serían las acciones a tomar. Con respecto a la gasolina... ¿Eso no lo grabaron? Sí, está. Sí, claro, lo que no está la gasolina que... pero lo que pasa es que para la radio... Gasolina, gobernadora.
La gasolina, la situación peor. Es que yo ayer declaré, fue por la radio. Sí. La gasolina. El día de ayer, muy preocupados, notamos que más de 30 bombas solo en la ciudad de San Cristóbal amanecieron cerradas. Averiguamos por qué era, si era que existía la gasolina y no la querían vender, porque si existe la gasolina y no la quieren vender, podemos decir, bueno, pudiera ser un acaparamiento, pero no era acaparamiento, era que las bombas se encontraban cerradas porque no había llegado el suministro de gasolina. Nosotros conversamos con algunos de los representantes de PDVSA que maneja el tema y nos informaban, caramba, gobernadora, en esta oportunidad, afortunadamente no es la falta de aditivos, no es problemas de puerto, son algunos problemas mecánicos que tenemos con la flota de transporte que traslada el combustible hacia el Táchira. Sin embargo, hoy en horas de la mañana volví nuevamente a hacer contacto porque realmente cuando uno ve la cola, yo al salir de mi casa tengo la cola en el portón del edificio donde yo vivo, entonces uno se afana porque la desesperanza de la gente, durar más de 5, 7, 8 horas en una cola, es bien crítico, aparte que le sumamos el tema de la luz y el tema de la basura y toda una serie de problemáticas que tienen los servicios públicos colapsados en el Táchira. Bueno, en este orden, la información que recibí esta mañana era que ya se empezaba a incrementar la asignación de unidades para poder cargar más combustible al Táchira. Me dijeron que incluso se le había quitado prestado asignaciones a algunos estados del occidente para poder cubrir la necesidad que se tiene de combustible en el Táchira. Pero yo quiero destacar algo. Yo leí en la prensa que en Orope se detuvo una gandola de gasolina que se presume que iba a ser objeto de contrabando en esa área fronteriza. Y cuando la gobernadora dijo hace algunos meses que había que tener un estricto control hacia la zona de Orope, porque por allí era donde se estaba fugando la mayor cantidad de combustible, de gasolina, por allí salieron algunos a decir que la gobernadora le estaba privando a la frontera el combustible. Yo quiero preguntar si de esas 5 personas que están detenidas por la incautación de esta gandola en Orope, se detuvieron a todos los funcionarios de las alcabalas que permitieron que desde el vigía esa gandola llegara hasta Orope, porque es que la gandola no llegó por helicóptero, la gandola llegó por vía terrestre. ¿Dónde está la responsabilidad funcionarial de los funcionarios que en las alcabalas permitieron el paso para que la gandola llegara hasta Orope? Yo creo que cuando nosotros caminamos por las carreteras o circulamos por las carreteras de la zona norte, nosotros no vemos 5 funcionarios en las alcabalas, se ven muchísimos funcionarios. Nosotros exigimos que se haga responsable a los funcionarios, que estoy segura que son más de 5, que permitieron el paso del combustible de esta gandola hasta Orope. Ya la noticia es que la incautaron en Orope. Ahora la gobernadora hoy exige la responsabilidad funcionarial de todos los funcionarios que permitieron en las alcabalas que esta gandola llegara hasta Orope, porque si no, no estamos haciendo nada. Si no se hace una responsabilidad a los funcionarios, de repente, mañana o pasado, cuando ya se vayan los que incautaron las que estaban hoy, van a seguir pasando gandolas por Orope. Entonces yo hago un llamado para que los organismos con competencia en la materia y los organismos de seguridad no me le echen tierrita al cuento. Necesitamos saber quiénes son los funcionarios responsables en las diferentes alcabalas para que esa gandola llegara hasta la comunidad de Orope. Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Tenían declaraciones de la gobernadora Lady Gómez, quien se pronunciaba respecto a las competencias que tendrá la gobernación en la situación de la crisis de la basura que se vive en 10 municipios del estado Táchira, así como también se pronunciaba respecto a la crisis de gasolina que se vive también en toda la entidad tachirense. Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo para BPI TV.